Gracias porque en tu misericordia, Señor, estuvo dispuesto que este día podamos estar aquí. Señor, apresura los pasos de los hermanos que están por llegar, mi Dios. Bendice el tiempo de la alabanza, de la adoración, mi Dios. Y bendice la prédica, Padre Santo. Que lo que tú nos quieres dar hoy, Padre Santo, como mensaje, llegue, mi Dios, con olor fragante. Que suba, Padre Santo, y que cale en nuestros corazones, mi Dios. Dedicamos este tiempo, Señor, y lo dejamos en tus manos, en tu santo nombre. Amén. Amén. Vamos a cantar a ese Dios todopoderoso, el que nos ha salvado y por el que estamos hoy aquí. Acompáñanos con sus palmas. Vamos a alabar al Señor. De mi adoración, eres tú, mi Jesús, único motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Con mi adoración, eres tú, mi Jesús, motivo para vivir, eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Digámosle a Él que Él es todopoderoso. Alábenla, Señor. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Amén. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos porque tú eres ese Rey todopoderoso, mi Dios. Tú eres el Rey y hoy lo declaramos, mi Dios. Vamos a aplaudirle al Señor, vamos a entregarle nuestra alabanza como Él se merece. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono en cielo es.
empieza mi ser. Él es el Rey de los cielos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén. Denle un aplauso fuerte a su Señor. El aplauso es para Él porque Él es digno. Qué bueno tenerles en la casa del Señor, hermanos. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes y nos alegramos por poder verles. Por favor, vírese a su mano izquierda y a su mano derecha y salude a su hermano sin moverse de su sitio. Dígale qué guapo y qué lindo que te ves este día. Qué bueno es poder verles y poder compartir con cada uno de ellos. La palabra del Señor dice que es bueno congregarnos porque en estos espacios recibimos consuelo y recibimos ministración del Señor. Ahora es tiempo de adorarle. Es tiempo de ir a sus atrios. Le invito a cerrar sus ojos y levantar sus manos. Adorémosle al Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Digámosle nuevamente. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócanos, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Queremos seguir adorándote, Señor. Llena nuestras vidas, Padre Santo.
Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Levante las manos. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, mi ser. Dígale al Señor y lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de alabarte, Señor, de bendecir tu nombre y de adorarte, Señor, porque tú eres el único digno. Gracias, Señor, porque tu pueblo se ha congregado este día, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor, para recibir de ti, Padre Santo, y también para darte nuestras vidas. Bendice, mi Dios, el tiempo de este servicio. Bendice, Señor, al mensajero que trae tu palabra en este día.
Dejamos este momento en tus manos, Padre bendito. En tu santo nombre, mi Dios, hemos orado. Amén y amén. Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué maravilloso es estar en la casa del Señor. Y últimamente hemos escuchado bastante justo ese versículo, ¿no? Que dice: yo me alegré con los que me decían y me invitaban y me convidaban el ir a la casa del Señor. Es lo mejor, ¿no? El poder estar aquí reunidos. Los que han podido seguir una secuencia, ¿recuerdan un poquito del tema que trataron la semana anterior? ¿De qué se estaba hablando? ¿Alguien recuerda? Nadie ha venido, entonces toditos son nuevos. Nadie estuvo. Nadie estuvo. De la familia. Eso, ¿no? Entonces, algo muy importante con respecto a la familia. Y decimos que la familia es el núcleo de la sociedad. No de la suciedad, sino de la sociedad. Recuerden muy bien, como tal, la familia es lo que compone esta sociedad, y mientras exista una familia sólida, es que tenemos esperanza. Una familia sólida. La semana anterior decíamos al contrario. En cambio, ¿qué pasa cuando una familia se desintegra? La familia que se corrompe y que está de una manera disfuncional. En cambio, ahora veamos un poquito con respecto a características distintivas sobre una familia sólida. ¿Sí? ¿Y qué queremos decir con sólida, no? Es decir, que está perfectamente constituida y no tiene, ojo, una grieta por la que pueda entrar o filtrarse algún aspecto malo. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Adelante, por favor. En primer lugar, de lo que estamos viendo, que en muchas portadas, en las portadas de revista, lastimosamente no hemos visto cómo es una estadística, por así decirlo, sobre la constitución de familias sólidas. Pero sí hay un gran, ¿cómo podríamos decir? Un gran espectáculo, una gran mención en las primeras planas cuando hablamos de hogares destruidos. Y eso pasa en todo lugar. Siempre nos enfocamos bastante en lo negativo. Cuando algo está mal, entonces enseguida saltamos y decimos, eso está mal. Pero el análisis no se ha volteado, en cambio, para analizar lo bueno. Y una familia sólida está en peligro de extinción. Recuérdelo muy bien, es como una especie. Para todos los que han escuchado, por ejemplo, hay múltiples especies de la fauna silvestre que están absolutamente en peligro de extinción. Pero este peligro de extinción no significa necesariamente, en cambio, una condena y una desesperanza. Hemos escuchado hablar, decimos ciertamente, lo último que se pierde es la esperanza. Pero aún esa esperanza no hay que perderla, porque hay cómo todavía hacerlo. Hay un instinto, como ahí dice, hay un instinto que ciertamente nos conlleva a que podamos proteger a la familia. ¿Cuántos de aquí tienen familia? Obviamente, ¿no? Sería algo absurdo de decir que alguien no la tiene, y si no la tiene quizás está lejos, pero es muy difícil el hecho de decir que no tiene un familiar. Pero, ¿usted protegería o no protegería a su familia? Obviamente. Y cuánto más cuando decimos a las mamitas, ¿no? Hay un amor más fuerte todavía hacia los hijos, que decimos, conmigo se pueden meter, pero no con mis hijos, ¿sí o no? Entonces, es algo instintivo que el Señor colocó de antemano y desde siempre. Desde el inicio de la historia de la humanidad, colocó un sentido muy estricto de la familia. El Señor quiere ciertamente que exista esa solidez matrimonial, y para poder destacar esa estadística se estudiaron 30,000 familias, escúchelo bien, 30,000 familias para poder verificar
dos parámetros importantes para la solidez de la familia. El primero, la relación matrimonial, obviamente. La solidez de la relación matrimonial. Pero también la satisfacción, escuche bien el término, la satisfacción de la relación de los padres con los hijos, obviamente. Y esta investigación, justamente, decíamos que no queremos ver una familia fracturada. Al Señor no le agrada ver una familia fracturada. Le pesa ver una familia fracturada. Una familia como se conoce comúnmente como disfuncional. Le pesa en su corazón. Porque de cierta forma, ahora los medios de comunicación han creado de cierta forma un morbo para lo malo. Es decir, se está desintegrando la familia. Este tema de la pandemia ha provocado que múltiples familias se separen. Que muchos se tomen una decisión esquiva y ya no quieran la realidad. Es decir, jóvenes que se suicidan. Jóvenes que no soportan la relación con sus padres, viceversa. Y eso ha creado que lastimosamente el concepto de la familia esté muy deteriorado. Y muchos, ¿sí o no? Y eso no es algo nuevo, muchos jóvenes ya no se quieren casar. No quieren casarse. Tienen el temor muy grande de decir, ¿para qué arruinarme la vida? Ojo. Entonces, es esa disfuncionalidad. Siguiente, por favor, que me puedan ayudar. Entonces, ¿qué constituye a una familia sólida? Vamos a ver bíblicamente qué constituye, qué es los elementos que necesitamos para considerar esta familia sólida. Preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cómo manejan ustedes puertas adentro el conflicto? ¿Cómo se maneja? ¿Se ven envueltos quizás en luchas de poder? Es decir, padre compite contra la madre, o más bien son un equipo. ¿Cómo es la comunicación? Qué importante, ¿no? En todos los ámbitos decimos, es que no hubo buena comunicación y en la familia debe haberla. Entonces, al estudiar estas 3,000 familias que les comentaba hace un momento, destacaron seis aspectos muy relevantes que tenían en común todas estas familias sólidas. Y está ahí en ese recuadro, ¿no? Por ejemplo, la dedicación. Uno de esos factores que constituía a una familia como sólida es la dedicación. La dedicación. ¿Cuál es la antítesis? El ser descuidados, y muchas veces somos descuidados con las familias. Entonces eso provoca un quiebre de la familia. El segundo factor es pasar tiempo juntos. Pasar tiempo juntos como familia. Y sin embargo, en muchos aspectos no quieren pasar. Hay veces que tanto los esposos o las esposas huyen a pasar tiempo en familia, cuanto más los hijos. Prefieren estar encerrados o prefieren irse todo el día y no pasar una retroalimentación, una buena comunicación entre familia. Es una realidad. El tercer factor, la buena comunicación, como decimos. Existe un buen diálogo de esposo a esposa y de los padres hacia los hijos. Expresan mutuo aprecio. Vea, qué interesante, ¿no? Aquí a alguien le gusta que le odien. Diríamos, le gusta que le odien, que le digan así, te odio. Jamás, ¿no? Y mucho menos la indiferencia. Pero justamente entonces hagamos lo contrario. Es el hecho de expresarnos unos a otros dentro de la familia el amor que se tiene. Porque es muy importante. Es muy importante. No sé si han podido leer un poquito, pero inclusive estadísticamente dice que la mujer necesita, ojo, la mujer necesita que constantemente le reafirmen el amor que le tienen. Pero la antítesis es que el hombre, en cambio, se rehúsa.
piensa que es chiste y el hombre dice, ya, pero ya te he dicho tantas veces que te amo, ya. Ya. No hay esa expresión de amor, porque lastimosamente la cultura, ojo, la cultura nos ha enseñado que cuando nosotros expresamos nuestros sentimientos, somos vulnerables, nos mostramos débiles. Y a todos, ¿qué nos gusta? No, lucir bien fuerte. No, yo no tengo que mostrar ese tipo de palabras a nadie. Pero eso, miren, es justamente el síntoma de una familia sólida. El siguiente es el compromiso espiritual. Mire, y ojo que este análisis no se limitó solo a familias cristianas. No se limitó solo a familias cristianas. Y tampoco se limitó solo a familias estadounidenses, como algunos pueden pensar. No. Fueron tanto en Sudamérica, tanto en África, en Europa. Se tomaron muestras. Se juntó todo eso y se sacó esta síntesis. El asunto espiritual, el compromiso espiritual es uno de los mejores síntomas para que una familia sea sólida. Y el último, la resolución de problemas eficaz. Ojo, no dice ahí cuando alguien huye, porque eso es lo que lastimosamente más nos han enseñado. Y está mal, porque siempre nos han enseñado, cuando algo no te guste, antes de que digas tal cosa, mejor huye. O sea, obviamente que sí tiene que huir cuando se trata de que usted es una persona explosiva, es de una persona que va a hablar algo de lo que después se va a arrepentir, obviamente. Pero regrese después y confronte el problema. Hágalo de una manera eficaz. Nunca deje un cabo, como se dice, un cabo atado. Siempre necesitamos el hecho de arreglar lo que se descompuso, lo descompuesto. No es necesario huir para siempre. El problema siempre le seguirá. Y eso notaron, que uno de estos síntomas importantes para una familia sólida es el hecho de una resolución de conflictos eficaz, una resolución de estos problemas de una manera eficaz. Para obtener esta fortaleza doméstica, no hay que ir lejos, sino al Génesis. Así de sencillo, al Génesis. Cuando vemos en estos versículos, primeramente en Génesis 1:28, ¿qué nos dice la palabra? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, ordenanza para familia. Y más abajo, el Señor sigue instituyendo directrices para la familia. 2:24-25, Génesis 2:24-25. Por tonto dejará el hombre a sus padres, así dicen, ¿no? Por tanto, ahorita me acordé del meme, ¿no? Ya están sacando de esa forma. Entonces, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ahí vemos que ciertamente el Señor instituyó y quiere notablemente la familia sólida. Pero cuando hablamos del bolsillo, ahí viene otro parámetro. Cuando hablamos de la parte económica y social, hay muchos que ya no quieren tener hijos también. ¿Por qué? Porque como ahí dice USSH, ¿qué será, no? USSH, no es servicio higiénico por si acaso. USSH dice un sueldo sin hijos. Un sueldo sin hijos. Es decir, que la economía se va a mostrar favorable cuando no hay hijos que mantener. Muchas parejas ya piensan eso. Y más aún, ahora en cambio, como si no va a haber hijos, entonces ¿cuál es el motivo para que la pareja se quede en casa? Entonces pasaron muchos al DSSH, es decir, 2 sueldos sin hijos. Es decir, solo la intencionalidad de acumular riqueza. ¿Y quién lo disfruta? Nadie. Porque eso ya en cambio hasta como Eclesiastés dice, ¿no?
Muchos acumulan riquezas, pero no pueden disfrutarlo. ¿Por qué? Porque no les es dado de parte de Dios. El hecho de que nosotros podamos disfrutar aún lo poco que tenemos es porque Dios le da la oportunidad de hacerlo. Dios le da ese gozo de que usted pueda disfrutar de lo poco que tiene. Y si alguien no está disfrutando tanto, pues tendrá que revisar, ¿no? A lo mejor es muy coñete, como se dice. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Siguiente, por favor. En ese relato de Génesis que acabamos de ver, hay 4 principios que dan solidez al matrimonio. Primero, ¿qué decía el corte? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre. Romperá la mamitis y la papitis. Ojo, lo que a muchos no les gusta, ¿no? Romperá la mamitis y la papitis. Y eso, vea, ha sido causa de muchas separaciones. Cuando toman más la apreciación, la decisión de los padres antes que el de la pareja. Y por eso ahí previno y dijo clarito, dejará el hombre a su padre y a su madre. Corte. Y se unirá a su mujer, se unirá. Permanencia, tiene que estar ahí. No puede separarse. Unidad. Y los dos serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Intimidad. Absolutamente no puede haber reservas entre un esposo y una esposa. No puede haber secretos. No pueden haber desnudeces. Recuerde que no solamente se limita a la parte física. Obviamente que parte de ahí, pero no se limita solo a eso. Es el hecho de ser transparente el uno con el otro. En todas las cosas. Sí, entonces 4 principios que dan solidez al matrimonio. Conforme se desarrolla la historia de Israel, el Señor sigue manteniendo estos principios. Sigue manteniendo la idea de una familia sana. Se mantiene intacta, como se dice, la familia sólida de parte de Dios. ¿Qué nos dice Deuteronomio 6, 1 al 4? Bueno, por cuestión del tiempo, como decimos, no podríamos estar leyendo todo, pero ¿qué es lo importante justamente de ahí? Guardando estos estatutos y mandamientos. Viene la parte espiritual. Guardando los estatutos y mandamientos que Dios te mandó, que Dios ya te enseñó. Y no solamente para ti, sino que para ti y para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Es decir, de generación a generación, la importancia de cumplir estos estatutos y mandamientos que el Señor promueve. Y termina, imagínense, una de los mejores premisas que ellos recitaban 2 veces al día, con el Shema. El Shema, justamente, que está en hebreo, significa el oye. El oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Jehová nuestro Dios uno es. ¿Y qué tiene que ver? A ver, me está hablando que yo pase a mis hijos y a mis nietos que cumplan los mandamientos y los estatutos del Señor, y sin embargo habla de la unidad del Señor. Es por lo que ya habíamos dicho, ¿no? Esos principios que dan solidez al matrimonio, esa unidad, esa inmanencia justamente de la pareja en el Señor. Este Shema era una doctrina monoteísta que daba seguridad justamente, que da seguridad, porque no hay otro como el Señor. Y de esta porción de Deuteronomio 6 vamos a sacar, en cambio, esos 4 principios espirituales para que la familia funcione. Ojo, primero decíamos 4 principios que dan solidez al matrimonio. En cambio, los de abajo, 4 principios que ya dan la solidez a toda la familia. ¿Sí? Entonces, muy importante. En el versículo 4, el oye, lo que decimos.
oye. La segunda, en el versículo 5, el amarás. Y ya vamos a revisar un poquito mejor, ¿no? El amarás. En el versículo 6, el repetirás. Y en el versículo 13, el temerás. Ahí está la clave. Ahí está la clave. El oye, el amarás, el repetirás y el temerás. Vamos a ver de qué se trata cada uno. Oye la verdad continuamente. Oye la verdad continuamente. ¿Y por qué será, no? Lo que pasa es que como que somos ruditos, ¿no? No nos gusta entender fácilmente las cosas. Y tiene que estarle diciendo lo mismo y 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 lo mismo una y otra vez para que se quede. Y dice la palabra, porque van a ver esos versículos que le dice, aún estando caminando, aún al acostarte, aún al levantarte, siempre sigue repitiendo esta palabra del Señor. Sigue conversando con respecto a los asuntos espirituales. Oye la verdad continuamente. Dios es único como ninguna otra deidad y Dios es unidad y ese es el principio rector de la fortaleza. Sí hemos escuchado, ¿no? Cuando dice el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ¿sí o no? Es decir, la pareja con Cristo en el centro. Muy bien. ¿Por qué? Porque esa le da esa unidad para que no se rompa, la fortaleza. En todo tiempo, no importando las circunstancias, hay que oír la palabra de Dios y sus promesas que deben regir el hogar, es decir, la hoguera que el Señor ha constituido en cada uno de sus casas. El hogar no es lo mismo, ojo, que casa. El hogar. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hacemos énfasis, ¿no?, en esto de la importancia de escuchar, oír. Oye la verdad continuamente. Oye. ¿Cuántas veces estamos escuchando la palabra de Dios al día? Mejor no respondamos. Muchos escuchamos la palabra de Dios solo cada domingo. ¿Eso será continuamente? No lo es, obviamente. Siguiente. Ama fervientemente al Señor. Y ahí está el versículo, ¿no? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Todo, todo, todo. Una totalidad. El todo, la totalidad, íntegro, completo. No se guarde algo. Todo es del Señor. El amor debe ser totalmente hacia el Señor porque Él es nuestra prioridad. De Él surge absolutamente todo lo que pudiera venir subsecuentemente, parte de ese amor que nosotros debemos tener al Señor. No es un amor parcial, no es un amor casual. Y el ejemplo debe comenzar por el sacerdote del hogar, en su manera de pensar, en su manera de sentir, en su manera de hablar, en su manera de proceder, de accionar. Absolutamente que haya una coherencia entre lo que pienso, siento, digo y hablo. Esa debe ser la coherencia. Y debe mostrar el sacerdote del hogar que ciertamente ahí está amando a Dios, como lo que estamos viendo, amando a Dios. Por ejemplo, hay casos históricos, nos dice el autor, ¿no? El autor, por ejemplo, dice, hay hijos que escribieron cosas muy maravillosas sobre sus padres y que gracias al ejemplo de sus padres, ellos pudieron conocer y pudieron mantenerse en pie cuando más difícil fue. En base al buen ejemplo de sus padres. Ahí tenemos dos casos, ¿no? Pero solo es una mención en el hecho de la importancia que ciertamente los hijos ven
y tratan de emular lo que ven hacer a sus padres. Lo que ven a ver a sus padres. Ese es el ejemplo, ¿no? De amar fervientemente al Señor. Por ejemplo, aquí, esta imagen es muy ilustrativa. Sí la han podido ver, ¿no? Últimamente hay bastante en Facebook. Muy interesante. Porque, mire, el pequeño ve que su madre o su padre ciertamente inclina su cuello para que pueda pasar él tranquilamente. Y en la parte de abajo, él hace lo mismo. Imagínense, él hace lo mismo. Aún en un pequeño huequito. Pero intenta hacer lo mismo. Ahí está. Entonces, ¿qué con esas preguntas cuando decimos, ¿y por qué será así? Tiene que revisar a alguien. ¿Quién está dando ese tipo de ejemplo? Obviamente que no es una fórmula, ¿no? Pueden decir, existen obviamente casos en los que no es que ni la madre ni el padre está dando mal ejemplo y lastimosamente se comienzan a comportar de una manera muy extraña, sí, pero son otros motivos, ¿no? Muy bien. El pequeño que me sigue. Esto sí es para absolutamente todos. Todos influimos en alguien. Y es muy importante que brinde un buen ejemplo, porque un pequeño le sigue. Quiero ser muy cuidadoso, porque un pequeño me sigue. No quiero yo desviarme, porque temo que él me siga. No escapo de su mirada. Lo que me ve hacer, también lo intenta. Como yo soy, quiere ser también el pequeño que me sigue. Debo recordar mientras vivo en los veranos soleados y la nieve de invierno que estoy construyendo los años del pequeño que me sigue. Todo el tiempo. Poderle dar lo mejor porque usted es ejemplo. Alguien está viendo cómo actúa. Alguien está siguiendo sus pasos. Y es interesante el hecho de saber qué podemos realizar. Siguiente. Enseñe al joven diligentemente. Y ahí viene lo que decíamos, ¿no? El repite. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 7 al 9. Es decir, esa tradición oral era muy exacta para los judíos. Muy exacta. La transmisión de lo que Dios ha hecho de generación a generación. El traspasar, el repetir, la doctrina es una responsabilidad que exclusivamente recae sobre los padres. Muchos padres lastimosamente echan la culpa a las instituciones educativas de que deben formar buenos hábitos. Pero no es ese el orden, sino que el orden comienza en casa. Nos guste o no nos guste, el orden empieza por casa. Ahí es donde se forjan esos primeros valores. Y ahí es lo importante, ¿no? Repetir una y otra vez. Siempre rumiar. Ojo el término. ¿Quiénes rumian? Las vacas. Están mastica y mastica y mastica. Es lo mismo. Seguir masticando la palabra de Dios hasta que nuestra terquedad lo asimile. Hasta que pueda quedar en nosotros. Hasta que podamos haber encontrado lo que quiere el Señor decir. En 4:9 dice la palabra con diligencia. Y esa diligencia significa sacar punta, afilar, aguzar. Eso significa. Entonces cuando le dice con diligencia, les enseñarás a tus hijos, le está diciendo, le afilarás intensamente. Le afilarás, le aguzarás intensamente. No dejar que haya una desconexión de las cosas espirituales dentro del hogar. Porque bueno fuera que cuando hay un padre o una madre muy conectado con Dios, los hijos solamente imiten, ¿no? Sería el éxito.
pero lastimosamente no es así. Sino más bien, lo primero que se hace es la desconexión de las cosas espirituales. Siguiente. El hogar es un experimentar continuo, es decir, un ejercicio continuo donde usted puede pensar libremente, usted puede actuar libremente, estudiar. Y ciertamente Proverbios nos dice que todo lo que el Señor nos ha mandado, uno tiene que atarlo a su cuello para poderlo poner por obra. Es muy importante, ¿no? El hecho de que todo será imitado y aprendido, lastimosamente más lo malo. Lo bueno está algunas veces entredicho. No imitan lo bueno, pero lo importante está en no ser solamente un ejercicio dominguero, sino en enseñar y aprender la palabra del Señor. Siguiente. Él teme grandemente al Señor, como lo dice la palabra, es cuando verdaderamente somos bendecidos, cuando tenemos un respeto y reverencia por el Señor. ¿Sí? Porque ciertamente cuando alguien está siendo bendecido, lo más fácil es que se vuelve arrogante e independiente del Señor. Pero más bien es obtener humildad para respetar y reverenciar a Dios. Es muy importante el hecho de guardar este temor. Y por último, saber que esta familia sólida es como encontrar en el nombre del Señor ese refugio. Es saber que ese compromiso espiritual me va a dar la victoria en cada uno de los hogares, ¿no? Como estamos diciendo. El Proverbios 18:10, lo que sabemos, que torre fuerte es ese nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Es muy importante. El aplicar lo que dijimos. ¿Cuáles eran esas palabras? El oír, el amar, el repetir y lo que decíamos, y el temer. Un ejercicio continuo es el precio que deben pagar los padres, ojo, los padres, para ser diferentes del contexto natural que envuelve. No es fácil, es un gran desafío. El hecho de saber que si queremos una familia sólida, los padres deben lograr pagar ese precio, ser diferentes del común y corriente, lograr cuidar a su hogar, a su familia, de lo común y silvestre que rodea cada uno de los espacios. Vamos a dar gracias al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Padre nuestro, le damos las gracias, porque usted nos enseña, oh Señor, a construir una familia sólida. Usted nos enseña, Señor, a que ciertamente, mediante estos principios que usted nos ha enseñado, es que podemos rescatar valores para que funcione, Señor, la familia. Señor, dote, mi Dios, en medio nuestro, en su iglesia, Señor, dote, Padre, una familia sólida, que es el núcleo tanto de la sociedad como también de tu iglesia. Queremos ver, Señor, esas familias sólidas, esas familias que sirven en su casa de oración. Gracias, amado Padre. Bendecimos su santo nombre, Señor. Y que lo que hemos escuchado esta mañana, Señor, no se nos olvide, Señor, sino que como hemos podido ver, Señor, que todo el tiempo podamos oír continuamente, podamos amarle de todo corazón, Señor, podamos repetir y repetir todas las veces en medio de la familia lo que nos ha enseñado y podamos, Señor, también el hecho de temerle, de poder guardar el respeto y reverencia que Él se merece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Pueden tomar asiento, falta un poco del servicio.